Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Masha. Y Masha Lovers, el día de hoy tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué tienen en común Alexandra Trusova, Yevgenia Medvedeva, Alina Zagitova, Aliona Kostornaia, Kamila Valieva y Anna Shcherbakova, entre muchas otras? ¿Aún no lo saben? Entonces tienen que acompañarme al episodio de esta semana, porque México tuvo una gran visita la semana pasada y el día de hoy Cafecito con Masha les va a contar todo lo que deben saber sobre el seminario del Team Tutberidze. Cuando hablamos del Team Tutberidze, no se necesita mucha presentación. Estos visionarios entrenadores, en su afán de adelantarse a lo que podría suceder en el futuro, terminaron siendo los precursores de infinidad de cambios en los programas, abriendo puertas a una nueva era en el patinaje sobre hielo femenil. Este gran equipo es conformado por Daniil Glickenhaus, Sergei Dudakov y su reina, la gran Eteri Tutberidze. Los vemos inundando las redes sociales y todos hablan de ellos. No hay persona que no los conozca. Creadores de campeonas olímpicas y mundiales que con su elegancia y porte aparentan ser inalcanzables. Pero por inalcanzables que parezcan, México tuvo la fortuna de tenerlos como invitados. La pista de hielo Santa Fe de la Ciudad de México organizó un maravilloso seminario de patinaje de 11 días con Daniil Glickenhaus y Sergei Dudakov, y Cafecito con Masha estuvo presente durante todo el evento. Al seminario asistieron patinadores desde los niveles más básicos hasta senior. También los entrenadores mexicanos tuvieron la oportunidad de tomar el seminario y aprender las correcciones y técnica de estos grandes entrenadores. Este increíble curso contó con clases en el hielo y también acondicionamiento físico y técnica fuera del hielo. Los grupos quedaron totalmente llenos. Nadie quería perderse la oportunidad de aprender de los mejores y tener un pedacito de conocimiento de los creadores de grandes patinadoras como Zagitova, Medvedeva o las actuales Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova, Aliona Kostornaia o Kamila Valieva, entre otras. Mientras las pequeñas patinadoras intentaban los pasos y correcciones dando su mejor esfuerzo, los patinadores de altos niveles intentaban caer sus triples y cuádruples empapándose de los más increíbles tips para mejorar. Dentro del grupo Elite no podía faltar Donovan Carrillo, deleitándonos con increíbles combinaciones de quads que esperamos ver muy pronto en sus programas. Después de conocer su trayectoria y ver su forma de trabajar, no queda más que preguntarnos cómo llegaron ahí. ¿Cuál es el secreto del éxito del equipo Tutberidze? Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y esto fue lo que nos contestaron. What do you think is the key to the success of the Team Tutberidze? Ну, на самом деле секрета нет. Просто приходим каждый день на работу и работаем. Мы каждый дополняем друг друга. Как-то так. Это все каждый день на работе. Работаем. Claro que un tema de interés era conocer su opinión acerca de nuestro querido Donovan Carrillo, quien recientemente logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y quien después del increíble desempeño en el seminario dejó una muy buena impresión en los entrenadores. Донована, потому что он обладает именно талантом и работоспособностью в том числе, да, потому что не имея, как мы знаем, уже огромного количества тренировочного процесса, он овладел и четверными прыжками, и тройным акселем, поэтому, конечно же, он отличается. Un tema que siempre nos ha llamado la atención
es el hecho de que su dominio es únicamente en la rama femenil, pero aún no en la varonil. Así que quise indagar un poco más. Si en algún momento podremos ver un equipo varonil imparable a nivel mundial. Esto fue lo que nos contestaron. We hope so. Ну, к сожалению, с мальчиками, как вы видите, сложнее все. Девочки более послушны в работе. Но сейчас у нас растут ребята, которые, правда, обладают талантом, которые уже прыгают четверные в совсем еще юном возрасте. Дальше вопрос, как они пройдут момент взросления, роста, потому что сейчас фигурное катание, именно мужское, вышло на такой уровень сложности, что мы в итоге, скажем так, некоторые определенные параметры необходимы для того, чтобы и прыгать эти четверные, и при этом по силам доезжать программу. То есть все-таки мы уже пришли к тому, что сложность настолько высока, что рост, вес и ширина тела очень многое решает. Поэтому вы можете обратить внимание, что первые 6 мест на последнем чемпионате мира – это все спортсмены невысокого роста. Y claro, no podíamos dejar de preguntarles qué les había parecido su visita por nuestro país. Пока нам все нравится. Огромное спасибо за организацию, Фернандо, Анне, за то, что не оставляют нас голодными, показывают нам Мексику. Поэтому, несмотря на то, что мы чуть-чуть устаем, но нам все нравится. Pero el tema de más interés en definitiva era con respecto a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. El Team Tutberidze tiene una fila de maravillosas patinadoras y cada una de ellas podría llegar a un podio olímpico. Esta próxima temporada será muy importante, ya que en diciembre se definirá el equipo olímpico. Rusia cuenta solamente con 3 puestos en la rama femenil. Así que les pregunté cuáles eran sus expectativas para esa clasificación, tomando en cuenta que tienen muchas buenas patinadoras, pero solamente 3 podrán obtener un lugar. Esto fue lo que me contestaron. Ну, я думаю, что, во-первых, то, что у нас столько хороших девочек, лишь показывает, что мы работаем в правильном направлении и показываем результат. Поэтому сильные спортсмены собираются в нашей группе. В целом у нас ничего не поменяется. Мы также будем индивидуально с каждым работать на максимум, ставить программы, работать над прыжками. И дальше они просто будут выходить на соревнования. И уже там будет выясняться, кто сильнее, кто более стрессоустойчив. И кто лучше продемонстрирует свое катание именно в этот момент. Después del seminario, patinadores y entrenadores tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con los entrenadores, un momento sin duda inolvidable para todos. En definitiva, este seminario sirvió de inspiración y motivación a los jóvenes patinadores mexicanos después de un año difícil, sin competencias y con muy poco entrenamiento. Después de esta maravillosa experiencia en la que pudieron aprender de los mejores del mundo, fue un impulso para retomar sus sueños y seguir trabajando para alcanzarlos. Amigos, espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muchísima emoción de haber tenido este gran equipo en México y sobre todo de haber podido ser parte de este gran evento, poderlo cubrir y traerlo para todos ustedes. Antes de terminar este episodio, quiero hacer algunos agradecimientos. Quiero agradecer a los directivos del Centro Comercial Santa Fe por las facilidades otorgadas para la realización de este gran evento. También a todo el consejo directivo por todo
todo su apoyo. A Gisela Farías, gerente general de la pista de hielo. A Zuleika Bello, la coordinadora general del Club de Patinaje Artístico, por todo su tiempo y experiencia compartida a los organizadores de este evento. A Ana Palomo y Fernando Montiel, organizadores de este evento. Chicos, felicidades y sobre todo muchas gracias por haber traído este gran seminario a México. Y también a todo el personal y staff de la pista de hielo que contribuyeron a la organización y logística de este gran evento. Muchas gracias, gracias a la pista Santa Fe. De verdad es que fue un seminario maravilloso. Y amigos, para quienes se quedaron con la duda de qué más pasó en la conferencia de prensa, no dejen de ver este video que les estoy compartiendo. Está toda la conferencia de prensa con subtítulos en inglés y en español. Por favor, no dejen de seguirme aquí abajo en mis redes sociales. Entérense de todas las entrevistas, entérense de todo el contenido y todos los demás videos que estaré subiendo. Denle like a este video si les gustó. Y amigos, por favor, suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.